yo soy Eduardo Martínez, soy originario de una comunidad que se llama Santiago Matatlán, eh, hablante del zapoteco. El zapoteco es uno de los 16 pueblos indígenas que habitan en Oaxaca, y la variante de zapoteco que yo hablo es una de las más de 60 variantes lingüísticas que tiene el zapoteco. El zapoteco tiene más de 500,000 hablantes, es una de las lenguas más habladas en Oaxaca. Sin embargo, al igual que todas las lenguas minorizadas, pues se enfrenta un alto desplazamiento lingüístico, ¿no? Sí. Yo aprendí el zapoteco de forma simultánea con el español. Mis papás y mis abuelos no querían que yo hablara el zapoteco por todos los esquemas de discriminación que ellos vivieron. Y una de las cosas que ellos nos educaron era escuchar conversaciones del zapoteco, pero las conversaciones solo eran en el espacio privado. Y a nosotros nos educaron de esa forma, que en el espacio público debíamos hablar español. Incluso mi papá me mandó a la escuela en la comunidad, después la secundaria la estudié en una comunidad más cercana a la ciudad, con esta intención de irme mayormente castellanizando. Yo me reconecté lingüística y culturalmente casi al final de la universidad, pero la idea era vete y entre más lejos te vayas de la comunidad mejor, y entre que no hables la lengua mucho mejor. Ah, Se pierden las historias de la comunidad, pero sobre todo algo clave, ¿no? La vida en la comunidad es holística. La lengua está vinculada al territorio, el territorio a la cosmovisión, a las creencias, a nuestra forma de vivir, nuestra forma de comer, ¿no? Y imagínate, o sea, no es que se pierda la lengua, se pierde el resto de las cosas, ¿no? Se pierde la medicina tradicional, se pierden las creencias, las formas de vida, las formas sustentables de vivir, la creencia de cómo es el buen vivir. Y ahora que el sistema, a pesar de que el sistema capitalista ha estado en crisis durante mucho tiempo y ahora que lo está más, creo que las comunidades tienen muchas formas en las que se puede vivir más allá de este sistema. Y pues perder la lengua significa perder territorios, perder creencias, costumbres, tradiciones, formas de vida y formas de pensar. Se dice que en el sistema educativo hay ahora materiales, los maestros que están frente a los alumnos hablan una lengua, pero no es la misma lengua de la comunidad, ¿no? O sea, sí son maestros hablantes, pero de otra variante lingüística o de otra lengua, y por lo tanto no se hace efectiva la educación bilingüe. El sistema educativo no solamente es recibir educación en tu lengua, sino es recibir educación, pero también se debe repensar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Es reaprender y no solamente como llevarme toda la historia occidental y ahora llevármela al zapoteco, sino más bien reconstruir la historia desde los territorios, porque justo creo que más bien la educación se debe pensar no solamente en la lengua, sino también con otros elementos que contemplen estos esquemas colonizadores que han estado existiendo, ¿no? Otro día encontraba un video y ahí fue como me rompió otra vez, ¿no? Estaba un adolescente hablando español y no pronunciaba bien el español, y la gente en todos los comentarios se mofaba de eso, ¿no? Entonces yo pensaba así como, porque justo en la red hemos aprendido eso, ¿no? Muchos compañeros recibieron educación en su lengua y tienen un dominio del español escaso, porque imagínate, o sea, recibiste una educación en una lengua que no es la tuya. Obviamente tienes problemas en signos de puntuación, gramática, y eso hace que a las juventudes se les discrimine, que se les evidencia que no saben escribir, que para qué pasaron a la universidad si no saben manejar las reglas ortográficas, que no se saben expresar adecuadamente. Y entonces te das cuenta que las cosas, el racismo se ha ido matizando, o más bien ha agarrado otro rostro, ¿no? Pero sigue existiendo, quizá ahora en este ocultamiento ahora es más fuerte, ¿no? Se oculta detrás de ciertas máscaras, pero al final sigue operando de la misma forma, las lenguas se siguen perdiendo. eh, el racismo que existe entre los comentarios, y eso hace, imagínate, se me puse a leer los comentarios y dije, pues obviamente, cuando los papás ven eso, obviamente es como habla bien el español, domina bien el español, evita hablar la lengua, y entonces hemos visto, haciendo investigaciones con parte del equipo de la red, que los jóvenes universitarios, nosotros trabajamos con jóvenes universitarios, ocultan su identidad durante el sistema educativo, porque además las universidades están ubicadas en las grandes urbes, migran de su comunidad a las ciudades, a las zonas metropolitanas, y lo primero que hacen es ocultar su identidad para evitar la exclusión y los estigmas, ¿no? Y esta situación empieza a provocar la pérdida, ¿no? Y nosotros lo que hemos concluido es eso, que nosotros
Otro día me preguntaron, ¿por qué trabajan con juventudes y no trabajan con niños, ¿no? Deberían rescatar la lengua en los niños. Y entonces llegamos a una conclusión que trabajamos con jóvenes porque si pensamos en una cadena donde están eslabones, nosotros somos el eslabón clave para que esto continúe. Si nosotros no somos capaces de llevar la lengua y toda nuestra cultura de nuestros padres a los niños, también sobre nosotros está la responsabilidad de que ese eslabón clave se rompa y toda la transmisión intergeneracional se venga abajo. La lengua no habita por sí sola y te llevan como el inglés. Hoy vamos a ver los días de la semana, vamos a ver los números con una metodología para aprender el idioma. La pregunta es, ¿por qué al niño lo sacan de su casa para llevarlo a la biblioteca cuando en su casa todo su círculo es hablante? O sea, imagínate vivir en humillaciones diarias en la época de la castellanización, donde fue más visible, donde se obligaba en las escuelas, los golpeaban por hablar la lengua. Entonces, como que nuestros ancestros, nuestros padres no han sanado, no sanaron de eso, y por lo tanto no quieren enseñar a sus hijos. Y es como, ay, ahora que los niños aprendan lengua, vamos a dar un curso en la biblioteca todas las tardes. ¿Por qué si los papás son hablantes? ¿No? El niño puede practicar todos los días. Entonces, más bien lo que hemos encontrado, y ahí está el error en la política pública, uno, que a la lengua se le desvincula de lo holístico, se le desvincula del territorio, y no se ha entendido que se está perdiendo por el tema del racismo. O sea, en realidad es porque la familia no ha sanado racialmente y no lo quiere transmitir, y tampoco se va a recuperar si sacamos a los niños y nos lo llevamos a otros espacios para que lo aprendan porque llegando a casa sus mismos papás no quiere mantener conversaciones amplias con ellos. La red inicia a trabajar prácticamente por una serie de experiencias. Primero, a mí, yo siendo hablante de la lengua, viviendo en Ciudad de México, me toca acompañar a una tía que había dado a luz y que aquí en Oaxaca, pero su hija había sido remitida al Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, cuando ella llega, pues a mí me dice, ¿sabe qué? Va a ir guía en la ciudad porque no se sabe mover en la ciudad. Entonces, a mí me toca llevarla de la Tapo, ¿no? Al Instituto Nacional de Cardiología. Y ahí cuando lo más complicado cuando llegamos no era moverse en la ciudad, sino más bien era entenderle al médico. O sea, mi tía había vivido todo el tiempo en la comunidad, la niña la tenía que operar, se tenía que quedar 10 días en observación previa a la operación, la operaban, se tenía que quedar 20 días más y tenían que ir cada 20 días a consulta a la Ciudad de México. O sea, imagínate, explicarle todo eso y además que la persona tomara decisiones claves en el momento si no entiendes lo que te están diciendo. Lo omití, después de un tiempo termino la universidad, vengo aquí a Oaxaca y en un recorrido que hacíamos con personas en los reclusorios, pues nos topamos que había gente que por más que estaban los abogados, no se acercaba a los abogados para explicarles. ¿Y por qué no se acercaban? Porque pues no entendían el español. Personas de la tercera edad privadas de libertad, no conocían su expediente judicial, no sabían por qué estaban detenidos, no sabían qué tiempo les quedaba, las cárceles están muy lejanas de sus territorios y por lo tanto nadie los visita y están en el abandono institucional, ¿no? Y ahí fue donde empezamos como, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para solventar esto, no? Entonces empezamos a buscar a las instituciones que se encargan de esto en México, que en ese tiempo era el CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Y nuestra sorpresa fue, son instituciones que se les ha reducido el presupuesto, no tenemos presupuesto para formar intérpretes. Entonces fue como, ¿qué hacemos? Y aquí fue como empezamos, y nos fuimos a la universidad, nos fuimos a la Universidad Autónoma del Estado y pues la sorpresa fue pues es la universidad que está ubicada en la ciudad y por lo tanto hay una gran cantidad de juventudes indígenas, ¿no? Que se están formando y al principio pues muchos negaron su identidad, ¿no? No se quisieron inscribir a pesar de que nosotros sabíamos que eran más, se inscribieron muy pocos, ¿no? Y con esos pequeños grupos empezamos a trabajar, a formarnos como intérpretes. Hemos formado a más de 300 intérpretes de lenguas indígenas. Trabajamos con juventudes universitarias y este modelo que inició en Oaxaca lo hemos llevado a Puebla, a la Ciudad de México, con la UNAM, con la UAM, con el POLI, porque ahí también hay muchos universitarios indígenas y que en la ciudad más se desconectan territorial, lingüística y culturalmente, ¿no? Y este modelo ha llevado a formar intérpretes especializados en materia médica y judicial. Hemos luchado por una cosa clave, que es que las personas indígenas tengan acceso a un intérprete para momentos elementales de su vida, ¿no? Cuando esté en juego su libertad, cuando esté en juego su vida en un hospital. Después de eso nos empezaron a llamar de Estados Unidos, que la situación allá era la misma, porque ahí está más complejo, ¿no? Ahí el juez habla inglés, las instituciones hablan inglés y la persona medio habla español y además habla la lengua.
Y hoy nuestra lucha es que los intérpretes de lenguas indígenas ganen lo mismo que un intérprete de lenguas hegemónicas, inglés, alemán, francés, ¿no? Y hemos logrado con todo esto es, además de esquemas de formación, profesionalización, donde los universitarios ven en su lengua una oportunidad laboral y profesional, hemos logrado de forma paralela esto, que se reconecten con su identidad. Yo recuperé mi fluidez en la lengua a partir de esto. Y he visto cómo los compañeros que migraron de su comunidad a la ciudad y se formaron en las universidades están recuperando su fluidez. Y eso está haciendo que se reconecten y ahora que vayan a su pueblo, hablen con los abuelos, les pregunten cómo se dicen ciertas cosas, palabras que habían quedado en desuso. Y ahora ya están enriqueciendo su vocabulario, están recuperando su fluidez, están recuperando palabras y nos dimos cuenta en el camino que si nosotros formamos intérpretes de lenguas indígenas, sensibilizamos al personal jurídico, al personal, a los jueces, a ministerios públicos de cómo trabajar con intérpretes, sensibilizamos a médicos, enfermeras, pero en el camino nos dimos cuenta que ser intérprete era un pretexto para reconectar cultural y lingüísticamente. O sea,